tal, amigas? Muy buenas noches, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. Esta noche tengo el alto honor de poder platicar e intentar entrevistar a un maestro del periodismo y la comunicación. Recientemente cumple 70 años de ejercicio profesional. Si tuviéramos que hablar en cifras, ha leído, calculo, más de 10,000 libros. Calculo, tiene 3 hijos, 10 nietos, un bisnieto, estuvo 27 años al aire con 24 horas. Es un hombre hoy por hoy de 1 a 3. Es el periodista electrónico más importante de la historia de este país, sin lugar a dudas. Jacobo Zabludovsky, señor, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Adolfo. ¿Cómo está, señor? Estoy muy bien, muy contento de tenerlo aquí en esta especie de taller de trabajo. Muchas gracias. Oiga, ¿me permite que empecemos por el principio? Es lo más fácil. Por la colonia Doctor, donde usted nace. Sí. ¿Doctor Barragán, la calle? En la calle de Doctor Barragán, nací el 24 de mayo de 1928. Esta colonia de los doctores se acababa de hacer y todavía muchas calles estaban sin pavimentar. Había establos, pues, se paseaban las vacas. Yo tenía una hermana 8 años mayor y un hermano 4 años mayor, y con mi hermana íbamos a comprar la leche al establo. También había muchos talleres, por ejemplo, fábricas de colchones, bodegas de los grandes almacenes, como eran el Centro Mercantil, el Puerto de Liverpool, las fábricas universales, París, México. Había muchas tiendas y ahí tenían. Entonces ahí nací, en la calle de Doctor Barragán. Pero la historia de Jacobo Zabludovsky se entiende y se escribe en la Merced, sí, en el barrio de la Merced, sí, donde sus papás, ¿qué negocio tenían, señor Zabludovsky? Mi papá vendía retazos de telas por kilos y medios kilos. Era retazos limpios, era lo que en las fábricas de hilados y tejidos, cuando hacen las piezas y envuelven las telas, por ejemplo, piezas de 25 metros, me sobra algo. Entonces eso mi papá lo vendía en el mercado. Oiga, la historia de la migración a nivel mundial es un fenómeno de lo más interesante. ¿Cuál es la historia de la familia Zabludovsky? ¿Por qué vienen a México siendo, entiendo, polacos, sus papás? Sí, polacos, de una ciudad que se llama Białystok, que está cerca de la frontera con Rusia y luego con la Unión Soviética y ahora nuevamente con Rusia. Esta ciudad a veces era rusa, a veces era polaca. Más tiempo fue polaca y mis padres nacieron ahí. Y pues es como todas las migraciones, como la migración libanesa hacia México, como la migración española en varias etapas. Es gente que busca un lugar con más oportunidades, con más tranquilidad, con más garantía de que sus hijos van a vivir libres y tener una educación. Y mi papá, que había leído sobre la Revolución Mexicana y había visto fotografías de guerrilleros, quiso venir a México. Él vino primero, aquí como en 1925, 26, luego vino mi mamá con mis 2 hermanos, y yo nací aquí. Y nos fuimos a la Merced
En la calle de Mesones, en lo que hoy es el centro. Antes todavía no le apellidábamos histórico. Claro. Era nomás el centro. En la calle de Mesones aprendí a caminar, aprendí a hablar. Tuve mis primeros amigos. Luego nos cambiamos. Mi papá se El güero le decían a usted, me supongo. Era güero, sí. Más güero que ahora. Y pues me distinguía yo de mis compañeritos, que eran todos de... La mayoría. Había otras excepciones, pero... Morenos. Morenos, de pelo negro, ojos negros, piel canela, como dice la canción. Claro. Y así me decían el güero. Oiga, ¿y usted fue un niño consentido por ser el menor? En ocasiones, no, pues que el menor es el consentido y el... No me sentí consentido, pero fuimos una familia muy unida y el calor del hogar fue permanente, la comunicación fue constante, continua. No obstante que nuestra situación económica era muy modesta, yo no me di cuenta de que era pobre. Me di cuenta después, viendo hacia atrás. Es que cuando no se conoce algo, pues no se anhela. Sí, no y se además extraña. era yo un niño feliz. Muy El hecho de crecer en un país mayoritariamente católico y mayoritariamente guadalupano, siendo usted un hombre judío, en aquel entonces un niño judío, ¿qué le causó? Me permite hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con Jacobo Zabludowski. Muchísimas gracias, señor. ¿Y cómo vivía un niño judío en los 30 y tantos, antes de la Guerra Mundial, en México? No había mucha comunidad judía, si ahorita son como 60,000, yo creo, ¿no, licenciado? Más o menos. Más o menos. En aquel entonces, yo creo que eran muy poquitos. Con esto regresamos. ¿Sí, señor? ¿Cómo vivía 3 niños judíos en México cuando no había muchos judíos en esa época, ¿no? ¿O sí había muchos judíos? Bueno, nosotros no sentimos en ningún momento un movimiento antisemita o antijudío. Vivimos en vecindades donde, pues la mayoría, la gran mayoría eran católicos. Pero de distintos orígenes. Había libaneses, había muchos españoles antes de la migración que nos trajo la guerra civil, y había de otros orígenes, pero en ningún momento sentimos alguna discriminación o algún ataque, ni siquiera verbal, por la diferencia de religiones. Nos tratamos con el mayor respeto. Yo recuerdo que cuando era la temporada de posadas, antes de la Navidad, cada año, pues todos los de la vecindad se acotizaban, como decían, acotízate, y daban algo de dinero para comprar la olla, el papel de China, la harina para el engrudo, y para vestir la piñata. Ese día vamos a vestir la piñata. Y luego, todas las noches, antes de partir la piñata, pedíamos posada. ¿Y usted también? Yo también. Pues entre los otros niños aprendí la letanía: en nombre del cielo, os pido posada, que no puede entrar mi esposa amada. Por ahí. Y estábamos, y disfrutábamos juntos. ¡Qué maravilla! Algún día me di cuenta de cierta diferencia, porque los Santos Reyes no me traían regalo. ¡Ah, caray! Eso sí calaba. Sí. Ese 6 de enero. 6 de enero, pero Tan esperado en México, ¿no? Por los niños. Sí, yo, siguiendo la costumbre de otros niños, dejaba mi zapato en la ventana. Ajá. Con el temor de que me lo fueran a volar. Pero los Santos Reyes se brincaban mi zapato.
Y entonces mis papás me compensaban llevándome a la juguetería a comprar alguna cosa y ya estábamos todos parejos. No era drama. Oiga, dentro de la comunidad judía y dentro de cualquier religión, pues hay gente muy pegada a la religión. ¿Usted no es tan pegado a la religión? No. Preguntaría yo, porque no lo he visto nunca con, por ejemplo, su kipa. ¿Se llama kipa, señor? Kipa, sí, es... el gorrito que... Sí. Ajá. Bueno, dentro de la religión, como en todas las religiones, hay gente que es muy ortodoxa, muy respetuosa de los ritos, que no solo comprenden ir al templo, sino cierta forma de vestir y de comer. Hay comida kosher, que es muy vigilada por especialistas para la manera en que muere el animal, para reunir ciertas cualidades que la hacen kosher. En mi casa, en mi familia, no observamos ninguna de esas costumbres religiosas. Estábamos conscientes de nuestra convicción religiosa, de la cual nos sentíamos orgullosos. Por supuesto. Pero era una atmósfera liberal, laica, en casa. Respetábamos las fiestas, íbamos a la sinagoga algunas veces al año, y algunas fiestas las celebrábamos cuidadosamente en casa, también reunidos toda la familia, y encendíamos unas velas. Pero hasta ahí llegaba nuestro cumplimiento de las leyes de tipo religioso. Nunca fui a escuelas ¿judías? No, porque después de la secundaria entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, que prácticamente era gratuita, se pagaba una cosa simbólica hasta la fecha. Y después entré a la escuela, a la Facultad de Derecho, que se llamaba Escuela de Jurisprudencia en esa época, y ahí cambió de nombre. Y me recibí de abogado. Oiga, pero usted ya era periodista desde antes, desde el 43. Sí. Usted ya... ¿Qué es? ¿Necesidad? ¿Vocación? ¿Amor? ¿Qué es, señor Zabludowski? Bueno, la necesidad existía. Nunca nos faltó comida ni techo. Pero, ya lo he dicho otras veces, una vez me preguntaron, ¿a qué edad tuviste tu primera bicicleta? Y yo no tuve bicicleta. Pero esa necesidad era más bien como una ambición de progresar. Y un vecino mío trabajaba en el periódico El Nacional como corrector de pruebas. Es una especialidad que ya no existe. El plomo en aquel entonces, ¿no? Todo. Se fundía en los linotipos, que eran unas máquinas formidables, como máquinas de escribir, pero fundían metal y salían los renglones fundidos. Entonces me empezó a llevar sábados y domingos en que yo no iba a la escuela a ayudarlo en la corrección de pruebas, en las galeras y todo eso. Y el olor de la tinta, de la rotativa, y el manejo del periódico, y los textos que leíamos para corregirlos, todo eso me atrajo para ser periodista. Y busqué trabajo. Me fui a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a tramitar mi permiso de locución. De locución, si no, no podías hablar. Había un examen, ¿verdad? Un examen y un trámite, y tenías que pagar no sé qué cantidad de dinero con unos timbres que te pegaban en el certificado. Mi certificado que conservo es del 3 de enero de 45. Y entonces ya fui a buscar trabajo de periodista, empecé a trabajar en revistas. Tengo un periódico
que circuló en la preparatoria que yo hacía, manuscrito, y así lo hacíamos circular. Y fui a pedir trabajo también de locutor. Trabajé en 2 o 3 estaciones chicas, se llamaban chicas. Una era la de la hora exacta. ¿La Cuca? XC Cuca. La hora exacta de México. Porque no todo el mundo tenía... Era buenísima esa, ¿está usted de acuerdo? Cada minuto daban la hora y un montón de anuncios comerciales. Yo era el de los anuncios comerciales durante 1 hora. ¿Qué anunciaba? Medias de calidad, no calidad a medias, Tacuba 69. XC Cuca proporciona la hora de observatorio, misma de Jaspe, un nuevo concepto del tiempo. 7 de la mañana, 25 minutos, 7:25. Y entonces tenías que terminar. Restaurantes. Era una caja que contenía todos los anuncios de la hora. Y cada intervención del lector de los anuncios, no había más que anuncios y otro muchacho que daba la hora exacta, las 12:25 y sonaba una chicharra. Entonces tu intervención tenía que durar 50 segundos. Si te atrasabas te lo descontaban de tu sueldo, que era 1.25 por hora. $1.25 la hora. ¿Y cuánto tiempo trabajó, señor Zabludovsky? Pues aguanté hasta 15 días. Déjenme hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos con el Nacional, el Redondel, después la radio, la revista Siempre. ¿En qué momento? Pues porque hay mucha gente que quiere ser locutor y periodista, pero ¿qué vieron en el joven Jacobo Zabludovsky para que sea la figura que es el día de hoy? Con esto regresamos. Muchas gracias. Gracias. Maestro, ¿qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. Muy bien. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, hoy mismo, si lee, me parece la científica americana, Dalí tiene una cosmogonía propia.